Bueno, pues cómo contar la historia de la Casa Náufraga. La Casa Náufraga inicia en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca. Un amigo tenía una librería, la librería Montprasem. Dos amigas tenían una galería muy pequeñita ahí cerca de la calle Porfirio Díaz. Y otro amigo fotógrafo no tenía espacio para trabajar. Y había la idea de armar una casa, un espacio abierto. Así es que nos reunimos y rentamos una casa que venía, que conjuntó la gente que se reunía en la librería Montprasem con las otras 4 personas que estábamos trabajando y levantamos una cosa intermedia que se transformó de la librería a la isla Montpra. Y la idea era iniciar un proceso. Entonces, como dejar un espacio abierto, una casa en donde se podía habitar y al mismo tiempo se podía ir a platicar, hacer fiestas, levantar una exposición, un concierto de música, un taller, una fiesta. De hecho, una de las primeras cosas que hicimos fue empezar a armar fiestas, porque entre otras cosas, el espacio pues era un espacio rentado, que fue la forma en la que empezamos, y rentar en el centro de Oaxaca es caro. Así es que empezamos de esa manera, haciendo fiestas e intentando platicar con la gente que teníamos alrededor de la manera en la que podríamos hacer el espacio abierto. Porque no se trataba de un negocio, no se trataba de un bar, no se trataba de una casa de cultura o de un centro comunitario o ninguna de esas cosas terribles, sino de un espacio en el que pudieras estar y apropiarte. Entonces también significaba un trabajo que todo el mundo pudiera poner en él. Un trabajito de limpieza, de sostenimiento económico, de organización. Entonces empezamos a pensar en la manera de ponernos de acuerdo, ¿no? Y una de las primeras cosas que hicimos fueron fiestas. Porque bueno, pues necesitábamos el recurso y porque bueno, la fiesta es algo muy importante, ¿no? La fiesta es algo indispensable en la vida. Siempre se necesita esa alegría, ese momento de no convertir de ninguna manera los espacios en espacios de trabajo, en condominios, en espacios donde solo se comparte la habitación, sino en ese espacio que revitaliza la vida. Y me acuerdo que entre las varias fiestas que hicimos una fiesta en donde llegó mucha gente porque el tema era Eros. Entonces la idea era poner algunas imágenes porno, con un poco de música porno, con que alguien hiciera un show. La gente llegó, hicimos dos fiestas muy grandes, hicimos muchas fiestas, pero esas 2 fiestas tocaban temas que a la gente le gustaban mucho, el erotismo y las máscaras. Entonces la gente llegaba con los disfraces y recuerdo que fue un buen experimento, porque también la intención era como generar en esa fiesta, grupos de gente que pudiera hablar de los temas de la fiesta. Entonces empezamos a poner la fiesta temática, que fueron de las primeras cosas que hicimos en esa casa del centro. Y hubo quien decía, bueno, también pongamos platicando entre varios de cómo solucionar, entre otras cosas, la cuestión económica y el trabajo de la casa. Hubo quien planteaba que hiciéramos fiestas por la renta. Entonces, cada mes una de esas fiestas estaba dedicada a pagar la renta y todos trabajábamos ese día sirviendo las cervezas, haciendo los pósters, preparando la comida, organizando los videos que se fueran a proyectar, el show que se fuera a montar, y todo ese dinero se juntaba en un fondo común para la renta. Eran maneras muy básicas de empezar a organizar algo, pero había que empezar de alguna parte, ¿no? Y entonces tenemos una colección de pósters, que es lo que hemos seleccionado ahora para empezar a hablar de la casa. Y los pósters son bien distintos todos. Y son muy distintos porque ha habido mucha gente haciendo esos diseños. Entonces son pósters que corresponden a muchísimas manos, a muchísimas formas creativas, expresivas, que es parte de lo que significa construir un espacio como este. Un espacio que se construye en una colectividad no siempre fija, porque a veces la gente solo está 2 días, 3 días, un mes, ese día hizo el cartel,
pero finalmente el proyecto se sostiene por el esfuerzo de muchas manos. Al final también se trata de una colectivización. Entonces esos pósters, pues hay unos pósters más de la piratería, que era lo que prevalecía en el espíritu de algunos. En esa casa, lo podemos decir ahora cómodamente, ¿no? Nunca pagamos nada, no teníamos papeles, quedamos debiendo al municipio, nos intentaron cerrar la casa, no pagamos la multa que nos correspondía. Pequeñas cosas que nos daban la idea de que andábamos así navegando de una manera extraña en el centro de la ciudad de Oaxaca. Y entonces, bueno, pues hay esos pósters dedicados un poco más a la piratería, al juego. Y hay también, al mismo tiempo, el espacio empieza a servir. Esa primera casa en Oaxaca funcionó 8 meses y el espacio desde el inicio se convirtió en un espacio muy musical. En Oaxaca hay muchos músicos circulando constantemente, pero faltaban espacios. Y entonces otra de las ideas de la casa era generar un espacio donde la cultura se pudiera dar de forma mucho más natural. O sea, que no fuera como en una casa de cultura o en una instancia de gobierno, que tienes muchas restricciones, tienes que llenar muchos papeles, abrir un trámite. Aquí simplemente se trataba de ponernos de acuerdo y de levantar un evento del tipo que fuera, y lo cual hacía del espacio pues que fuera también un espacio constantemente creativo, o sea, que la gente pudiera proponer de repente un jam de música, pero un jam de poesía también, pero una tarde de una comida con una plática sobre un tema, una tarde de cómo armar bicicletas que sirvan, no sé, de lavadora, para encender la luz. Entonces se trataba de darle a la cultura otro giro también, que no fuera solamente eso que se construyó como esta práctica de el arte, que solo englobara música, artes gráficas, sino que se convirtiera en una mezcla de todo, de una fiesta, con la música, con la comida, con el mercado, que también empezó a ser importante. Empezamos a hacer mercados. Entonces, música y mercados, por ejemplo, aparecen ahí en una colección de pósters. Entonces, lo que tenemos aquí es un montón de gente que empieza a trabajar en el espacio para levantar eventos. Y eso es lo que vemos con todas estas imágenes. Son distintos proyectos. Por ejemplo, había entre el grupo de gente que se acercaba a la casa, había un chico periodista que propuso un taller para cómo tener una visión crítica de lo que ves en los medios de comunicación. Había también una chica que hacía cerámica y ella propuso varias sesiones de cómo hacer tu propio fetiche, por ejemplo, ¿no? Entonces se trataba también de generar esta especie de talleres, pero que a la vez pudieran convivir con el espacio en donde cocinas, el espacio en donde te puedes quedar a dormir, el espacio en donde se genera un mercado, el espacio en donde todos los músicos llegan. Dimos preferencia en todos esos meses, en esa primera etapa, al jam, es decir, a la posibilidad de improvisar y de que todo el mundo se pudiera unir a tocar los fines de semana con el conocimiento que tuviera, con el instrumento que trajera y con quien encontrara ese día en la casa. Y entonces se hacían unas tardes así larguísimas, ¿no? Fueron esos 8 meses en Oaxaca. Sirvieron para ir planteando la idea general de la casa, que tenía que ver con construir las condiciones de vida. Y habíamos iniciado en esa casa con la cuestión de los saberes, de la música y de la fiesta, porque era lo que nos daba el centro de Oaxaca. Pero al mismo tiempo empezamos a buscar terrenos donde construir y donde sembrar, para ir pensando en cómo armar una casa. Y entonces fueron varios los principios sobre los que fuimos trabajando, entre ellos cómo construir sin dinero, con todos los materiales que hay alrededor, cómo construir con nuestras propias manos y saberes, cómo armar una casa que fuera una casa que nos sirva
para tener espacios de trabajo, para hacer la fiesta, para la música, para sembrar, para poder desarrollar todas las actividades que requieran las inclinaciones o las personas que estén en ese momento en la casa. Entonces pensamos en tener un terreno. Nos prestaron un par de terrenos, estuvimos organizando cómo trabajar los fines de semana y cómo empezar a construir con los pocos saberes que teníamos. Me vinieron algunos desacuerdos y, como pasa en todos estos procesos, a veces las cosas se derrumban rápidamente y dejamos esos terrenos, pero salió una posibilidad. Un amigo tenía un terreno en San Agustín Etla y comenzamos a trabajar acá, y como si bien habíamos iniciado un proceso en esa casa en el centro de Oaxaca, las condiciones de vida eran muy difíciles ahí. Pagar una renta alta, pagar agua, significaba mucho trabajo y mucha explotación de nuestra parte. Justo lo que no queríamos empezaba a quedarnos en esa casa. Demasiados gastos y demasiado trabajo para poder sostener solo esos gastos. Así es que nos cambiamos a San Sebastián Etla, un pueblo más pequeño, y la idea ahí era trabajar ese terreno, y la casa se convirtió rápidamente en algo mucho, mucho más orgánico, porque ahí mismo cocinábamos, dormíamos, construimos un horno, que fue de las primeras cosas que construimos, y con ese horno hacíamos pizzas todos los domingos, y todo el mundo podía traer comida, y hacíamos unas conversaciones con música todos los domingos, con mucha fumada, porque siempre hemos fumado mucho. Entonces empezamos a hacer también la cocina canábica o las comidas canábicas. Y hay otra cosa que, pensando en todas estas condiciones de vida, en cómo pudiéramos tener un terreno para no pagar renta, para colectivizar la propiedad, para poder sembrar, para tener todos nuestros proyectos, venía un proyecto también que se ha mantenido en la casa, que tiene que ver con la medicina, con buscar otras maneras de curarnos y de entender el cuerpo y de generar saberes. Entonces, ha sido parte de este nuevo proceso. La casa náufraga, que le llamamos ahora, surge en San Sebastián Etla. En la segunda casa que tuvimos le cambiamos ese nombre, porque los nombres han venido cambiando también. Si la gente decide en un momento cambiar el nombre, pues no debería haber ningún impedimento. Entonces tuvimos ese otro nombre, que fue Casa Náufraga, pensando en que de alguna forma nos convertíamos o nos afirmábamos en una especie de náufragos, o en esta idea de quien va a la deriva. Intentábamos ir un poco fuera del sistema monetario, un poco totalmente fuera de la cultura institucional, totalmente, o intentando irnos fuera de la industria médica, como decíamos, por ejemplo, ahorita buscando nuevas formas de entender el cuerpo, y en una forma de naufragio, porque finalmente estamos construyendo en un vacío, en algo que aún no sabemos para dónde va, pero hemos decidido zarpar y salir de las maneras impuestas en el capitalismo, en la sociedad. Y entonces esa segunda casa intentó ser un experimento mucho más orgánico, de conjuntar todas las formas de la vida en un solo espacio. Entonces ahí trabajamos terreno, empezamos una construcción que dejamos a medias, y empezamos también a trabajar en esta zona de Etla. Ahora estamos en San Agustín Etla, y más o menos el proyecto continúa de la misma manera, pero agregamos que ahora tenemos una casa con huerto. Una casa con huerto que nos ha permitido continuar con el mercado, que lo teníamos desde antes, con la idea de desplazar las monedas y darle prioridad al trueque, que es lo que nos brinda mucho más libertad, porque el trueque nos permite intercambiar objetos, intercambiar lo que sabemos hacer, dependiendo de nuestras necesidades, y no tanto de la equivalencia monetaria o de la equivalencia económica. Entonces, la idea es pues generar una serie de redes que nos permitan producir y hacer lo que realmente queremos y sostenernos económicamente.
Y entre las cosas que producimos en la casa están los libros. Hemos estado produciendo libros y hemos estado haciendo circular libros, porque esta casa venía con una librería que continuó en la casa de San Sebastián y que continúa en la casa de San Agustín, en la casa náufraga de San Agustín. También empezamos a hacer comidas todos los domingos para que todo el mundo traiga lo que quiera comer. Y de forma muy natural se empezaron a dar lecturas de textos, conversaciones, jam de música. La casa es muy musical. Siempre pasa alguien tocando, siempre pasa por ahí algún músico. Empiezan a llegar amigos de amigos y se empieza a construir este espacio, sobre todo aquí en San Agustín Netla, como un espacio de encuentro de amistades. La gente abre la puerta, se mete, se ponen a platicar unos con otros. No necesariamente necesita ver todo el tiempo a alguien, cualquiera llega, se acomoda. Tenemos ahora un taller de serigrafía donde se puede imprimir. Tenemos un closet de ropa donde la gente toma y deja ropa, y pues ropa hay por todos lados, así es que todo el mundo sale vestido de aquí, sale con algo de ropa. Mantenemos la librería y se mantiene un poco la idea de generar estas condiciones que permitan esta barca que va hacia un lado aún no tan definido, pero con más o menos algunos principios, que podamos sostenernos de forma mucho más autónoma, que podamos producir nuestros alimentos, que podamos generar nuestros espacios para cantar, para bailar, para festejar, para platicar, para compartir la comida, y que podamos empezar a plantear mucho más seriamente cómo construimos puentes para salir, por ejemplo, de la carga de la propiedad privada, de lo que significa la propiedad privada. Quisiéramos anularla. Entonces, la casa también plantea o tiene la intención de ir planteando, de ir generando las condiciones para liberarnos de la propiedad, de las monedas y de la burocracia, si es posible. Entonces, en términos generales, eso es la casa. En esta primera parte hemos escogido una colección de pósters y de imágenes a partir de las cuales presentar esta cosa caótica y experimental que es ese proyecto Náufrago.